Eh, Siendo ya las 7 con, casi 7:10, hoy día 15 de octubre del 2020, damos por iniciado entonces esta sesión número 2 del curso de matemática 4 para la especialidad de comunicación. Hoy día queda pendiente entonces la resolución de los casos planteados, como ustedes habrán podido descargar en la guía, y también en la parte inicial de la plataforma está en el producto 2. Nos explica ahí que esta actividad se desarrolla en los casos pares, dejándolos impares para ser expuestas por el docente. Todos los casos pares son para ustedes y los impares vamos a ser desarrollados acá. El primer número impar, bueno, es el número 1, ¿no? Hay discusión sobre eso, pero bueno. Dice ahí, uno de los catetos, vamos a la resolución, uno de los catetos de un triángulo rectángulo mide 4,8 centímetros, ¿ok? Y el ángulo opuesto a este mide 54 grados. Vamos a calcular la medida del resto de los lados y de los ángulos del triángulo. Bien, empezamos por el dato muy relevante de que se trata efectivamente, acá nos dice, de un triángulo rectángulo, ¿correcto? Entonces vamos a graficar un triángulo rectángulo. Acá tengo una inteligencia artificial que me ayuda, ahí está. Y como es un triángulo rectángulo, pues tiene un ángulo recto, o sea, de 90 grados. Vamos a poner los vértices. Voy a poner acá el vértice A, el vértice B y el vértice C. A libre albedrío ustedes pueden elegir cualquiera de los puntos, va a ser A, no necesariamente A va a tener que estar a la izquierda, no. Cualquiera de los puntos usted puede elegir cualquier letra mayúscula. Bien, apuntamos los datos. Nos dicen que uno de los catetos, acá nos especifican que uno de los catetos mide 4,8 centímetros. Recordemos que un triángulo rectángulo, el lado más grande se conoce como hipotenusa y los otros dos lados se conocen como catetos, ¿ok? Entonces vamos a apuntar en uno de los lados ese valor de 4,8. Bien, que sea pues acá, ¿no? 4,8 centímetros. Y nos dice que el ángulo que es opuesto a este lado, o sea, este de acá, este sería su ángulo, mide 54 grados. Me piden calcular las otras medidas, o sea, la hipotenusa y el otro cateto, ¿cierto? Entonces te lo voy a poner en B y te lo voy a poner C. ¿Sí? Profe, pero en el caso anterior le hemos puesto C a la hipotenusa, sí, cualquier letra, pero siempre hay que identificar que el lado más grande es la hipotenusa. Además de eso, me piden calcular el resto de los ángulos, o sea, me faltaría calcular el valor de este ángulo. Vamos a ponerle acá alfa. Bien, vamos a partir en este caso por el más fácil. Sabemos que la suma de los dos ángulos agudos de un triángulo rectángulo es de 90 grados. Es una propiedad que hemos visto en la explicación teórica de la clase anterior. Entonces yo puedo concluir que el ángulo alfa más 54 grados debe ser igual a 90 grados, porque así me dice la propiedad. Con una simple ecuación entonces este 54 que está con más va a pasar con menos, correcto, y de esa manera podremos tener el ángulo alfa, ¿no? Restando 90, ¿no? 90 menos 54, 4 al 16, 7, 6 al 9, 3, 36 grados sexagesimales. Ya tengo el valor. Ese es uno de los cálculos que me piden hacer, ¿no? Pues me piden calcular
lados y ángulos. Ya hemos calculado el ángulo, que vale 36. Entonces ya sabemos todas las medidas de los ángulos internos, ¿verdad? Uno vale 54, el otro vale 36 y el otro vale 90. ¿Cómo sabes que vale 90? Me pueden preguntar, ¿verdad? Porque se trata de un triángulo. Se trata de un triángulo rectángulo. ¿Ok? Se trata de un triángulo rectángulo. Muy bien. Ahora, voy a calcular los lados. Me falta calcular el lado C, ese de acá, y el lado B, esa es la hipotenusa. Si quisiera aplicar el teorema de Pitágoras, no podría calcular porque tendría dos variables y una sola ecuación, entonces no se podría por ese lado. Pero sí voy a aplicar una razón trigonométrica. Perdón, una razón trigonométrica. ¿Qué me dice en esta razón trigonométrica? Tengo que buscar una razón trigonométrica que utilice este ángulo de 54 grados y este lado, correcto, con cualquiera de los lados, C o B. ¿Qué les parece entonces? Seno de 54 grados es igual cateto opuesto. Recordemos que la razón seno es cateto opuesto, o sea 4,8 entre cateto adyacente. El cateto adyacente de 54 sería el lado C. Si quisiera yo calcular entonces el lado C, solamente tendría que despejar 4,8 entre el seno de 54 grados. Muy bien. Ahora, si nosotros disponemos de una calculadora científica, podemos aproximar el valor de el seno de 54 grados. Pero si no disponemos de eso, en la clase anterior hemos compartido una tabla, acá está la tabla, en donde podemos aproximar el valor del seno de 54 grados. Aquí están los razón seno y los ángulos, ¿verdad? 54 grados, está por acá, 54 grados, un aproximado 0,809, vamos a redondearle a dos dígitos decimales, entonces al centésimo, 0,81. Entonces con ese valor vamos a trabajar, 0,81. Entonces el valor del lado C sería, dividiendo 4,8 entre 0,81, utilizamos tu amigo la calculadora, 4,8 entre 0,81 y obtendríamos el valor del cateto C, 5,93, ¿no? 5,93. ¿Sí? Redondeando, fíjense, después del 2 está el 5, entonces esto pasaría a ser 3, un aproximado. Muy bien, ya tengo entonces el valor del cateto C. Faltaría, no el otro cateto ya tenemos. Faltaría el valor de la hipotenusa, ¿cierto? Faltaría calcular entonces el valor de la hipotenusa. Para eso sí, ya podría aplicar la razón, perdón, el teorema de Pitágoras, porque tengo el valor de los dos catetos, ¿cierto? O también podría utilizar otra razón trigonométrica y el resultado va a aproximarse. Entonces puedo utilizar otra razón trigonométrica, ¿no? Perdón, acá hay que una corrección. Sí, una corrección. Ahora sí. Sería tangente, ¿verdad? Sí, buena observación. Tangente. Ahora sí, acá tangente de 54. Muy bien. Y acá tangente de 54. ¿Cuánto sería tangente de 54? Tangente 54 es, aquí tenemos, miren, tangente 1,38, ¿no? Ese valor vamos a usar, 1,38. Bien, entonces tratamos acá de dividir 4,8 entre 1,38 y ahí tenemos el cateto. En este caso es, el cateto en este caso es 3,48. Muy bien.
¿Por qué la razón tangente? Porque si nosotros recordamos, la razón tangente de un ángulo es igual a cateto opuesto entre cateto adyacente. Y justamente hemos calculado el cateto opuesto entre el cateto adyacente. ¿Ok? Bien, ahora, para determinar el valor de la hipotenusa, podríamos usar el teorema de Pitágoras, como también podríamos usar la razón seno. ¿Correcto? Cualquiera de esas dos. Vamos a la razón seno ya que lo hemos nombrado inicialmente. ¿Correcto? Entonces tenemos acá el seno del ángulo de 54 grados sería igual a, recuerden que la razón seno, si no lo recuerdan, es cateto opuesto entre la hipotenusa. ¿Cuál es el cateto opuesto de 54 en este triángulo? Es 4,8, ¿verdad? Es 4,8. Muy bien. ¿Y cuál es la hipotenusa? Es el lado B que no conocemos. Despejando entonces el lado B tendríamos 4,8 entre el seno de 54 grados. El B entonces sería igual a 4,8 entre, buscamos en la tabla. Si no tienen calculadora científica, en cualquier página de internet pueden encontrar esta tabla. Yo les he compartido la clase anterior. Si no lo tienen, voy a volver a compartirlo. Entonces el valor del seno de 54 grados, aquí está, es 0,81. Ahora sí, ¿no? 0,81. Por lo tanto el valor de B sería, utilizando acá la calculadora, 4,8 entre 0,81, y tendría entonces el valor de la hipotenusa, 5,93, ¿verdad? 5,93. Muy bien, de esa manera entonces ya hemos determinado cuáles son los ángulos de este triángulo y cuáles son los lados, ¿no? El otro cateto nos sale 3,48 y el valor de su hipotenusa nos sale 5,93. Tenemos lo siguiente, en el caso número 3, en un triángulo rectángulo, también trata ahí de un triángulo rectángulo, nos dicen que la hipotenusa mide 15 centímetros y uno de los catetos mide 12. Calcular la longitud del otro cateto y la medida de sus ángulos. Muy bien, vuelvo entonces a identificar, ¿no?, que nos están hablando de un triángulo rectángulo, ¿verdad? Acá está, de un triángulo rectángulo. Es muy importante recordar eso, ¿ya? Porque de no referenciarte un triángulo rectángulo, entonces si solamente nos dirían en el enunciado, en un triángulo, un lado mide 15, entonces se trataría de cualquier tipo de triángulo menos de un triángulo rectángulo. Pues entonces eso determinaría que si no es un triángulo rectángulo, no podría aplicar directamente, por ejemplo, el teorema de Pitágoras, ¿cierto? O no podría aplicar directamente una razón trigonométrica, sino de repente una ley de senos o ley de cosenos, dependiendo del caso. Vamos entonces a dibujar nuestro triángulo para poder interpretar los datos. A ver si me ayuda la inteligencia artificial de esto. Muy bien. Muy bien. Y vamos a ponerle vértices, ¿no? Se me antoja hacer así. A, B y C esta vez. ¿Correcto? Entonces me dice, en un triángulo rectángulo, la hipotenusa mide 15. La hipotenusa, recordemos, es el lado más grande del triángulo. Entonces este lado valdrá entonces 15 centímetros. Y uno de los catetos mide 12. Tengo dos catetos, hay que elegir cualquiera, voy a elegir este. 12 centímetros. Muy bien. Calcula, me dicen, la longitud del otro lado. Muy bien, el otro lado. Y además de eso me piden que calcule el valor de los ángulos. Son tres ángulos, ¿cierto? ¿Sí? Entonces tengo tres ángulos. Uno, voy a llamarle esto alfa, beta, ¿verdad? Y el otro valor, pues no necesito calcular, ya sabemos que mide 90 grados, ¿no? Porque se trata de un triángulo rectángulo. Si no nos referencian el enunciado que es un triángulo rectángulo, repito, entonces no supiéramos cuánto mide también el otro ángulo, entonces tendría que colocar una letra. En este caso ya sabemos. Bien, acá claramente puedo yo aplicar el teorema de Pitágoras, porque tengo la hipotenusa, tengo un cateto y me falta calcular el otro lado. Vamos a llamarle esto el lado B minúscula.
Entonces, aplicando el teorema de Pitágoras, vamos a poner acá, aplicando el teorema de Pitágoras, tenemos que la hipotenusa al cuadrado, o sea 15 al cuadrado, es igual a la suma del cuadrado de los catetos, 12 al cuadrado más c al cuadrado, perdón, b al cuadrado, no es c, es b al cuadrado, el otro cateto. Entonces, si quiero calcular el valor de b, pues simplemente despejando me quedaría 15 al cuadrado menos 12 al cuadrado. Entonces b sería, aquí en lugar de estar calculando 15 por 15, 12 por 12, podemos aplicar la propiedad de productos notables, que es la diferencia de cuadrados, que donde podemos hacer que esto es a más b por a menos b. Entonces me facilitaría porque no estaría calculando números grandes, Tendría que es 15 más 12, 15 más 12 por 15 menos 12. Entonces el valor de b cuadrado sería 15 más 12 es 27 multiplicado por 15 menos 12 es 3, b entonces sería b cuadrado 27 por 3, 3 por 7 21, llevo 2, 3 por 2 6 más 2 8, 81. Bien, entonces todo exponente pasa al otro término como raíz. Si ese exponente al cuadrado pasa como raíz cuadrada, en este caso de 81. ¿Y qué número multiplicado dos veces de 81? Pues el número 9, ¿verdad? Entonces acá ya tenemos el valor del otro cateto, que era 9. ¿Cómo hemos llegado a ese valor? Pues aplicando el teorema de Pitágoras. Muy bien, lo que nos restaría ahora es de calcular el valor de los ángulos de alfa y de beta. Para eso voy a hacer un zoom acá. Muy bien, ¿cómo podemos determinar? Usted dirá, profe, aplicado la propiedad que aplicamos en el caso anterior, no nos ayuda porque tendríamos que, en la propiedad del caso anterior decimos que los dos ángulos agudos, en este caso alfa más beta, sería igual a 90 grados. Es una propiedad que hemos visto en la clase anterior, pero no sabemos alfa y no sabemos beta. Llegamos a una ecuación de dos variables donde no podemos determinar ni lo uno ni lo otro, pero sí puedo utilizar una razón trigonométrica, vamos a llamarle RT. Por ejemplo, para determinar el valor de alfa, pueden ustedes elegir cualquier razón trigonométrica, cualquiera. Vamos a poner pues seno de alfa, Seno de alfa es igual ¿a qué es igual a razón seno? Cateto opuesto entre hipotenusa. El cateto opuesto de alfa vendría a ser el valor 12. Y la hipotenusa es para todos 15. Entonces, seno de alfa es igual. ¿Cuánto es 12 entre 15? Nuestro amigo la calculadora. Vamos a el cociente 12 entre 15. Ahí está el resultado, 0,8. Muy bien. Ahora preguntamos, ¿de qué ángulo su valor de seno es 0,8 se aproxima? ¿Dónde puedo ver ese valor? Acá en la tabla, ¿correcto? Vamos a aplicar un zoom en la tabla. Vamos a aplicar acá un zoom en la tabla. Y buscamos en la razón seno. Aquí está, en esta primera columna, 0,8, 0,4, 0,5, 0,6, 0,7, ya estamos llegando. 0,71, acá está. 0,8. El que se aproxima es este, ¿verdad? 53 grados. Correcto, el que más se aproxima. Este 54 ya le pasa. Ya sería 0,809. Este se aproxima. 0,79999. Entonces es el ángulo de 53 grados. ¿Correcto? 53 grados. Entonces ya tengo que el valor de alfa es de 53 grados. Por lo tanto puedo determinar cuál es el valor de beta. Ahora sí, utilizando la propiedad que me dice que alfa más beta es igual a 90 grados. Por lo tanto, el valor de beta lo calcularía. Este alfa pasaría a restar. Beta entonces tendría que es 90 menos 53. El valor del ángulo beta, ¿cuánto sería? 90 menos 53, 37 grados. Muy bien, de esa manera hemos determinado los tres lados y el valor de los tres ángulos. Esta función que hemos visto aplicar acá se llama la función arcoseno. Si hubieran ustedes utilizado coseno, arcocoseno, o sea, saber la función inversa.
¿sí? La función inversa. ¿Cómo determinar eso? Con la ayuda de esta tabla o de cualquier tabla. Esta tabla pueden ustedes encontrar en cualquier libro de trigonometría o en cualquier página de internet. Les he alcanzado esto, pero si no lo tienen también les puedo alcanzar nuevamente. Muy bien. Resumiendo, en este caso y en todos los casos que ustedes van a desarrollar es muy importante apoyarse. Si no hay un gráfico, apoyarse de un gráfico. Identificar qué tipo de triángulo es, ¿no? Si es, en los dos casos anteriores se trataba de un triángulo rectángulo. Desde ahí ya teníamos que uno de los ángulos vale 90 grados, porque en todo triángulo rectángulo se da eso. Si es un triángulo rectángulo, entonces tiene una hipotenusa y tiene dos catetos. Esas cuestiones teóricas previas es necesario conocer para poder interpretar el caso. Y luego ya es aplicar de acuerdo a nuestra conveniencia, que nuestra conveniencia era aplicar primero el teorema de Pitágoras y determinamos el valor del cateto, y luego utilizar cualquier razón trigonométrica. Yo voy a utilizar la razón seno, que me salía 0,8. Luego buscamos en la tabla de qué ángulo su seno era 0,8, 53 grados. Aplicando la propiedad, determinamos el valor del siguiente ángulo. Caso número 5. Dice ahí, queremos fijar un poste de 3,5 metros de altura con un cable que va desde el extremo superior del poste al suelo. Desde ese punto del suelo se ve el poste bajo un ángulo de 40 grados. Pregunta, ¿a qué distancia del poste sujetaremos el cable? Siguiente pregunta, ¿cuál es la longitud del cable? Pues bien, todos conocemos un poste, ¿verdad? Un poste de alumbrado público, poste telefónico, ¿no? Entonces, imaginemos eso, ¿no? Un poste, ¿no? Vamos a hacerlo por acá. Acá está el poste. Muy bien. Un poquito más rechoncho, pues, ¿no? Ahí está. Le han prendido ahí. Y acá está el suelo. Obviamente le han enterrado, ¿no? Bien. Es el poste, ¿no? Nos dice que este poste tiene una altura de 3,5 metros. Regular altura. Un piso prácticamente. Y luego nos dicen que desde el punto del suelo hacia abajo vamos a tirar un cable, ¿no? Un cable. Obviamente será pues para que no se caiga el poste, ¿no? Un cable, y el cable va a formar con el piso un ángulo de 40 grados. Entonces, si yo grafico con este verdecito el piso, perdón, el cable, es que más o menos va a ser por acá, ¿verdad? Hasta ahí. Y acá va a estar un ojo mirando y vemos que aquí estamos formando 40 grados. Lo que nos están preguntando es, ¿qué distancia del poste sujetaremos el cable? O sea, desde acá, ¿qué distancia hasta acá? No lo sé, perdón, hasta acá, hasta donde va a estar el cable, ¿no? No lo sabemos. Entonces claramente observamos, además de eso me pide la longitud del cable, esa longitud del cable, le voy a poner Y. Ustedes pueden poner cualquier letra, ¿ya? Observamos claramente pues que en la calle los postes por lo general se prenden pues en forma, como dirían pues los abuelos, derechito, ¿no? O sea, perpendicular, o sea, recto, formando un ángulo de 90 grados. No vamos a ver pues un poste que esté doblado o inclinado hacia un lado, no, por lo general siempre están formando un ángulo de 90 grados. Y observamos pues de que en este caso también tenemos un triángulo rectángulo, ¿cierto? Donde poseemos el valor de un cateto, justamente es este, que es la altura del poste, pero no tenemos ni la hipotenusa, que es Y, que viene a ser justamente el cable, la longitud del cable, ni tampoco conocemos cuál es la distancia que hay desde la base hasta el punto donde se va a sujetar el cable, que le hemos llamado X. Muy bien. Si nosotros quisiéramos utilizar aquí el teorema de Pitágoras, pues simplemente no cabiera. ¿Por qué? Porque si utilizaremos el teorema de Pitágoras nos diría la hipotenusa al cuadrado, que es Y,
es igual a la suma del cuadrado de los catetos. Un cateto es x y el otro cateto es 3,5 elevado al cuadrado. Fíjense, tendría dos variables. No podría determinar yo ni uno ni lo otro. Por ese camino no es. Pero sí podríamos aplicar la propiedad. Sabemos que hay una propiedad que nos dice que en todo triángulo rectángulo la suma de tus dos ángulos agudos es 90 grados. Pues acá tengo un ángulo, voy a ponerle alfa. Por propiedad sé que alfa más 40 grados, que son los dos ángulos agudos, debe ser igual a 90 grados. Entonces ese 40 pasa a restar 90 menos 40, 50 grados. Ya tengo el valor de alfa. Muy bien, ya tengo ese valor. ¿Cuánto vale? 50 grados. Esto vale 50 grados. Muy bien, entonces no puedo usar teorema de Pitágoras. Voy a las leyes que hemos aprendido, ley de seno y ley de cosenos. Aquí me convendría entonces aplicar la ley de senos, ¿no? Vamos entonces a hacer un zoom pequeño acá a la pizarrita, para que se mueva un ratito. Ahí está. Está un poquito lento la pizarra hoy día, no sé qué pasa, no despierta todavía. Entonces voy a poner acá, aplicando la ley de senos. Pero no voy a aplicar pues por aplicar, sino donde está el lado que quiero. Entonces voy a poner acá seno de 40 grados, ¿no? Perdón. La ley de senos. Vamos. Si usted recuerda, la ley de senos es ángulo lado. Ángulo lado. ¿Sí? Vamos a, por si no recuerdan, les voy a pegar acá en la pizarra la fórmula de la ley de senos, ¿ya? Que se aplica no necesariamente a un triángulo rectángulo, ¿ya? Realmente se aplica a cualquiera de los triángulos, ¿sí? Es la extensión, ¿no? Ahí está. Voy a recortarlo un ratito. No me ayuda el mouse. Listo, vamos a recortarlo. Ahí está, para que de repente no sientan que estamos hablando en vacío, ¿no? La ley de senos se aplica a cualquier triángulo, no necesariamente un triángulo rectángulo. Ahí está. Entonces es seno de un ángulo entre lados, seno del otro ángulo entre su lado. Pero ¿qué lado? Entre el lado opuesto. Entonces, si nosotros decimos seno del ángulo de 40 grados, 40 grados está acá, ¿cuál sería su lado opuesto? Su lado opuesto sería justamente este, ¿no? 3,5 es igual a seno del otro ángulo de 50 grados entre, ¿cuál es su lado opuesto? Justamente su lado opuesto es este, que en este caso vendría a ser x. Nosotros le hemos llamado x, ¿correcto? Bien, hacemos un zoom y acá el valor de x, despejando el valor de x, tendríamos que seno de 50 grados por 3,5, esto dividido entre el seno de 40 grados. ¿Cómo así, profe? Me dirán ustedes. Esto pasa a multiplicar, ¿no? El 40 pasa a dividir y este 3,5 pasa a multiplicar. De esa manera. Entonces, no nos complicamos acá y ubicamos en la tabla el valor de justamente de esas razones trigonométricas. Seno de 50 grados. Vamos a buscar 50 grados, el valor del ángulo seno de 50 grados. Muy bien, aquí está 0, vamos a redondear solamente a un número, pueden redondear a 2, a 1 o a 3 también, ¿no? Da igual, ¿no? Es un aproximado. 0,8 vamos a poner, ¿ok? 0,8 por 3,5 dividido todo entre seno de 40 grados. Vamos a la tabla. Seno de 40 grados. Buscamos por acá. Seno de 40 grados es, aquí está, 0,6.
0,6, ¿no? 0,6. Entonces el valor de x será igual, multiplicamos y dividimos, vamos a multiplicar, ¿no? 0,8 por 3,5 entre 0,6. Ahí tenemos el valor entonces de ese lado, 4,7, ¿no? 4,7, redondeando a un solo dígito. Muy bien, ahí tenemos el valor entonces de x, 4,7. Como es la distancia, es 4,7 metros. ¿Qué nos faltaría determinar? El valor de quién. En este caso de y, que vendría a ser la hipotenusa. Ahora sí puedo aplicar el teorema de Pitágoras, ¿verdad? ¿No? Aplicando ahora sí, aplicando Pitágoras. ¿Qué me dice? Que y al cuadrado es igual a x al cuadrado, o sea 4,7 al cuadrado. Perdón. 4,7. Un poquito feo está el número. Está fallando el pulso, mucho café. Un ratito, 4,7. Ahí está. Y todo esto al cuadrado. Más 3,5 y todo esto al cuadrado. ¿Cierto? Entonces tengo acá 4,7 al cuadrado. Vamos a calcular 4,7 al cuadrado. 22,1 más 3,5 al cuadrado, 3,5 al cuadrado, 12,25. Entonces y será igual a 12,25 más, 22,1 más 12,25 o 12,3 como deseen. Y esto raíz cuadrada. 5,86, ¿no? Vamos a poner 5,9. 5,9 metros es entonces la distancia del cable, la longitud del cable, o sea, la longitud que va a amarrar la punta del poste hacia esa parte del suelo es de 5,9 metros. Y desde el poste hasta donde va a ser amarrado hemos calculado que es 4,7. Noten acá que no estoy haciendo incidencia en el que ustedes multipliquen, sumen, resten, dividan manualmente. No voy a estar presente. Pero sí que sí hay que hacer una previo análisis para poder interpretar y ver qué caso, qué fórmula voy a utilizar. Eso sí, por más calculadora que tengan, lo tienen que hacer ustedes porque la calculadora no lo va a hacer por ustedes. ¿Ok? ¿No? Entonces deben determinar, deben saber discriminar en qué caso voy a utilizar la ley de senos. Usted me puede preguntar, profe, ¿acá no podremos utilizar una razón trigonométrica? Sí, se podría utilizar porque es un triángulo rectángulo y hubiéramos llegado al mismo resultado. ¿Sí? Hubiéramos llegado al mismo resultado.